Hola, buenas y bienvenidos. Con nosotros contamos con David Saiz. Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches. Y hoy vamos a hablar de algo que es viejo y nuevo al mismo tiempo, que es Vampiro la Mascarada, que es un juego de rol. Exacto. Pero es un juego de rol que ha ido más allá. Su fama ha cruzado las fronteras de lo que es el rol y ha tenido una enorme influencia en el cine y en el cómic y en cómo se representa a los vampiros de cara a las últimas 2 décadas, que más o menos es el tiempo que tiene, el 20 años, bueno, 20 y pocos. Ya es un chaval, ya ha llegado a la mayoría de edad, ya hace la mili. Bueno, pues antes que el juego había una serie de... El juego canalizó una serie de influencias de ficciones vampíricas y luego a su vez ha influido en ficciones vampíricas posteriores. De manera que la imagen que tenemos hoy día de los vampiros en el cine y en las novelas tiene mucho que ver con este juego. De hecho, se adaptó al cine con el nombre de Underworld, aunque es una versión no reconocida. En cierta forma, sí. White Wolf les denunció. White Wolf es la editorial del juego, la editorial que publicó el juego. Les denunció a los de Underworld. No sé muy bien cómo quedó el asunto, porque es que leo informes contradictorios. En algunas partes se dice que les dieron la razón a ellos, en otras partes se dice que no, que perdieron, y en otras se dice que llegaron a un acuerdo. Bueno, no lo sé. Parece ser que sí que llegaron a un acuerdo después de algún tiempo de pleito. Lo cierto es que en el caso de Underworld yo creo que fue que se les hincharon las pelotas porque es que ya llevaban tiempo plagiando cosas del juego en películas y series. Pero antes quizá deberíamos un poco introducir primero brevemente lo que es un juego de rol, a los que no lo sepan. Sí, es lo que te iba a comentar. Como, aparte de explicar que es un juego de rol, también quiere decir cómo llegó a tus manos por primera vez Vampiro la Mascarada. Bueno, pues un juego de rol, resumiendo, se juega en una mesa con una serie de fichas de papel donde hay apuntadas unas estadísticas que representan a un personaje y que representan todos los aspectos de ese personaje. Su inteligencia, su fuerza física, su personalidad, lo que sabe hacer, lo que no sabe hacer, todo representado con números. Entonces, entonces el equipo de jugadores interpretan a un grupo de personajes ficticios que se mueven en un mundo ficticio creado por un máster que es como el narrador. Es un juego narrativo, es narrar una historia en la que los protagonistas son los personajes de los jugadores. Y son, bueno, pues eso, historias donde el grupo protagonista intenta conseguir un objetivo. En cada partida es diferente y depende del juego y depende de la temática de la partida. Hay juegos de fantasía medieval como Dragones y Mazmorras, juegos de ciencia ficción, juegos de género negro, de gángsters, juegos de terror, de La llamada de Chulu. El otro día que hablábamos de Lovecraft, pues uno de los decanos del rol es La llamada de Chulu. Y este juego en concreto, cuando apareció, rompió bastantes esquemas, porque era un juego que se basaba sobre todo en la narración. Los juegos de rol de antes se basaban sobre todo en interpretar escenas en las que los protagonistas matan monstruos. Esto era muy típico y sigue existiendo esa forma de hacer rol. O sea, los protagonistas van matando monstruos como en un videojuego. Lo que pasa es que en vez de ser un videojuego informático, aquí en vez de tener consola tenemos a un señor que nos cuenta la historia y que nos cuenta los monstruos que van saliendo. Pero es la misma. El máster. Exacto, el máster. Pero el Vampiro, la Mascarada, intentaba poner el énfasis en el desarrollo de los personajes y en la historia, antes que en la acción y en matar. Luego, a la hora de la verdad, los jugadores jugaban como querían y jugaban a matar monstruos igual. Pero bueno, por lo menos los de la editorial intentaban en los libros de reglas y en las expansiones del juego, que el juego fuera por derroteros más narrativos. A mí me llegó porque en el año 94
empecé a interesarme por el rol a raíz del suceso de Madrid. En Madrid hubo un caso terrible de dos individuos, un individuo de personalidad psicopática y un desadaptado menor de edad, que juntos crearon un juego relativamente similar al rol, pero que no era rol. Y esto es importante recalcarlo. O sea, parece ser que uno de el que creó el juego había tenido contacto con los juegos de rol, pero había decidido que no le gustaban y había creado otra cosa diferente. Y jugando a ese juego que se parecía más o menos al rol, mataron a un hombre. Eligieron a una persona y la mataron como parte de la partida. Es delirante y claro, pues entonces montó un gran escándalo y como el juego de rol entonces era en España una cosa bastante desconocida, pues provocó un cierto estigma que hoy día ya está bastante superado, por fortuna. Aunque aún quedan restos de gente que desconfía de esto del rol, se piensa que esto del rol es algo siniestro, satánico. Bueno, también ha habido algunos que nos han relacionado con crímenes tipo Alcácer para España y no creo que tenga nada que ver, pero bueno. No, ya te digo yo que no. He visto los dosieres del caso y no, ni de coña. Ni de coña. Bueno, entonces este suceso me provocó interés por estos juegos. Enseguida simpaticé con ellos porque vi que estaban siendo víctimas de una desinformación. Y pues me interesé por leer sobre estos juegos y entonces fue cuando decidí comprar unas cuantas revistas sobre el tema y ahí leí sobre Vampiro la Mascarada, que era un juego nuevo que había salido y que rompía con el concepto tradicional de rol, así es como lo describía. Y un tiempo más tarde me lo compré en un FNAC. En un FNAC que pues me compré el manual. En aquel momento acababa de salir la segunda edición publicada por la editorial La Factoría. Los tiempos en los que empezaba la editorial La Factoría, que entonces hacían trabajos buenísimos, luego se degeneraron, se fueron por los cerros de Úbeda y empezaron a hacer chorradas. Hoy día La Factoría ya no existe, no la echa nadie de menos. Algunos la llaman la Fuctoría en inglés, fuck, de fuck en inglés. La jodida, la puta, la jodida factoría, sí. Sí. 1994, tío, qué lejano es esto, qué lejano pues es eso. Parece que fue ayer, ¿eh? Sí. Sí. Y bueno, realmente yo no he llegado nunca a jugar al juego, pero he leído el libro, el manual de instrucciones, y me he comprado también expansiones, porque es que me interesa su universo. También su universo me ha inspirado a mí en obras que he hecho, en relatos que he escrito y tal. Y bueno, y aunque no lo juegue, quién sabe si algún día jugaré alguna partida, pero he jugado a partidas de otros juegos como Aquelarre, La Llamada de Chulu y algún Dungeons and Dragons aislado, pero a este, pues porque a lo mejor no encontraba gente que quisiera jugar, porque los amigos que tengo son muy especialistas. No, el vampiro. Pues eso. ¿Qué prefieres? Una cosa, ¿qué te gusta más, el sistema de juego, del Role Master o del vampiro? Creo que el vampiro es más sencillo, francamente. El Role Master es un tochazo, pero el Role Master realmente es más realista y es más complejo. O sea, no sé, no podría ni compararlos, la verdad. No sabría decir cuál de los dos prefiero. Pero entrando ya en lo que es el juego en sí. El juego tiene un alma mater, un ideólogo que es el creador de la esencia del juego. No es el único que lo escribe, claro, lo escriben toda una serie, todo un equipo. Pero él es el que se le ocurre la idea básica. Y la idea básica es, un día se le ocurrió pues algo así, la hipótesis de los vampiros existen y han estado escondidos toda la historia. Durante toda la historia han estado escondidos de los ojos humanos. Esa fue la premisa inicial con la que empezó a trabajar lo que es la ambientación de Vampiro, el universo de Vampiro. Entonces, a partir de ahí empieza a crear una serie de historias, empieza a decir, bueno, los vampiros
como son como los de las películas, son diferentes, empieza a crear sus propias reglas vampíricas sacándolo de literatura, sobre todo muy influido por... El juego se creó a finales de los 80, principios de los 90, está muy influido por las novelas de Anne Rice. No se había hecho aún ni la película de Entrevista con el vampiro, pero está influido por las novelas de Anne Rice y muestra unos vampiros que, por ejemplo, no son todos con los mismos poderes, sino que tienen diferencias de poderes. Esto es una idea un poco sacada de Anne Rice. También que los vampiros, conforme envejecen, van adquiriendo más poderes. También es otra idea sacada de Anne Rice. También que los vampiros tienen rivalidades unos con otros y tienen luchas de poder. Esto al final se acabó convirtiendo en el núcleo del juego, las luchas de poder entre los vampiros. Entonces, más tarde van creando una serie de clanes, que esos clanes representan estereotipos de vampiros que hemos visto en películas y medios de comunicación. De manera que el jugador, a la hora de crearse un personaje, elige qué clan quiere ser, y cada clan tiene unas peculiaridades y cada uno elige el que más le gusta. Al principio había una serie de clanes, luego con expansiones posteriores pusieron más clanes. Crearon una historia común para todos los vampiros. Pensaron, bueno, los vampiros tienen que tener un origen. En las novelas de Anne Rice, el origen de los vampiros era una reina egipcia llamada Atasha, que es como, como poseída por un demonio, y entonces crea ya la estirpe de los vampiros. Decidieron crear una idea parecida. Bueno, te lo puedo decir de memoria, espera. Esto sale en La Reina de los Condenados. Sí. Realmente es que tanto el rey y ella son traicionados, dan un golpe de estado y les apuñalan. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, les apuñalan más. El espíritu que consume sangre se fusiona con su sangre, como si se fusiona. Exacto. Sí. Bueno, pues... Entonces, el primer vampiro es el que muere, el que transforma a las gemelas. Que a partir de compartir su sangre, la tensión que experimentan baja. Y es a partir de ahí que cuando empieza la sangre vampírica a compartirse, ellos, como es que realmente, si te das cuenta, el rey y la reina son el yin y el yang. El lado izquierdo del lado derecho. Sí. Bueno, Anne Rice sabe crear trasfondos interesantes. Pues dijeron, bueno, pues vamos a hacer que nuestros vampiros también tengan un ancestro común. Pero decidieron ponerlo más bíblico, porque es en Estados Unidos la tradición judeocristiana pesa. Se les ocurrió una idea original, la verdad. Caín. En este juego, el primer vampiro es Caín, que después de matar a Abel es maldito por Dios con la inmortalidad y con el ansia de sangre. Es el primer vampiro. Entonces Caín es la primera generación y crea unos vampiros que son como la segunda generación para no sentirse solo. Las generaciones de vampiros empiezan a pelearse entre ellas, y entonces se crea una cosa que también es muy central en el ambiente del juego, que es la yihad, la guerra santa de los vampiros. Todo esto se cuenta, según el trasfondo del juego, en una Biblia vampírica llamada el Libro de Noz. Con el Libro de Noz ha pasado un poco algo similar con lo que pasó con el Necronomicon. Ha empezado a circular la leyenda de que existe realmente. Esto en parte, yo recuerdo cuando empezaba a moverme por internet que me encontraba páginas que hablaban del trasfondo de vampiro y de los clanes de vampiro y de toda la historia de Vampiro la Mascarada, pero lo contaban sin avisar que era el trasfondo ficticio de un juego, o sea, como si fuera algo real. Y esto creo que ha sido lo que ha provocado esta leyenda, y incluso lo he visto, y esto ya me parece vergonzoso, hace años en un artículo de la revista Más Allá, que hablaba de vampiros, de la moda de los vampiros. Voy y me encuentro en el artículo que hablan del Libro de Noz como si fuera real. El articulista decía que Anne Rice había consultado el Libro de Noz, y eso es un disparate porque el Libro de Noz no existe. Y aprovecho aquí para decirlo a todo el mundo que si oyen hablar del Libro de Noz, que sepan que es ficción, pura ficción. El libro como tal existe, fue publicado, pero es un suplemento, es una extensión del juego. Está para ser usado en el juego.
pero es ficción, no es realmente una Biblia que se sacó de manuscritos antiguos y tal, no, es un libro que han hecho, pues eso. Y ahí se cuenta la historia ficticia de los vampiros, de Caín, de cómo Caín maldice a sus descendientes, los antediluvianos, que son los vampiros más ancianos, los fundadores de los clanes y tal y cual, y toda esa historia. Y bueno, la idea es que los vampiros empezaron a reunirse en la Edad Media debido a la Inquisición, porque en la época de la Inquisición todo el mundo cazaba seres sobrenaturales. Lo cierto es que esto es un poco, aquí se nota un poco el punto Hollywood, porque en la Edad Media no existía la creencia en vampiros tal como existió después. Pero bueno, lo podemos perdonar. Se lo podemos perdonar. Existía, o sea, había creencias en seres similares, pero el concepto de vampiro no se tenía entonces. Pero bueno, se lo podemos perdonar, son americanos. Una pregunta, el concepto de Nosferatu es muy antiguo. Nosferatu en realidad es un término erróneo. Nosferatu Nosferatu se popularizó a raíz de la novela de Drácula, de Bram Stoker. Y Drácula, para documentarse, había leído un estudio de una folclorista llamada Emily Gerard, y esa folclorista es la que menciona que los vampiros en Transilvania se llaman Nosferatu. Pero esa palabra es un error. No existe esa palabra. No es así como se llaman los vampiros en Transilvania. Parece ser que fue una pifia de la escritora. Se habla de que si la palabra podría ser una derivación de otra que podría usarse, pero Nosferatu como tal pues es un término que ha quedado erróneo, aunque luego ha sido aprovechado, se puso el nombre de la película muda de Murnau y sirve de nombre de uno de los clanes. Uno de los clanes del vampiro se llama Nosferatu. Sí, porque hay una cosa que has dicho que hay diferentes clanes y diferentes habilidades. Lo que pasa es que también, físicamente también son diferentes. Un poco sí, claro. No del todo, bueno, en principio todos son del mismo aspecto, es decir, el aspecto clásico de vampiro, de palidez cadavérica y tal, pero suelen haber diferencias, hay mil formas de personalizarlo, incluso los clanes no son cosas rígidas que el jugador deba seguir. O sea, los clanes tienen tendencias, pero si un jugador quiere llevar un vampiro de un clan tal que no sea el estereotipo de ese clan, pues puede hacerlo y puede salirse de la norma y personalizar a su vampiro. Pero los clanes normalmente son como orientaciones. Entonces, por ejemplo, el clan Nosferatu es un clan de vampiros que son monstruosos. Tienen todos un aspecto físico horrendo y todos tienen más o menos el mismo aspecto del Orlok, el vampiro de la película Nosferatu. Calvos, narigudos muchas veces, con orejas puntiagudas. Hay variantes, pero ese es el estereotipo básico del Nosferatu. Entonces, estos vampiros no pueden hacerse pasar por humanos y tienen que vivir apartados. Viven en alcantarillas o en lugares abandonados y por eso les llaman las ratas de alcantarilla. Y como han aprendido a volverse invisibles y a no ser detectados porque son tan feos que llaman mucho la atención, pues se han convertido en los espías perfectos. Es un clan de vampiros espías, cuyos cuando crearon a los clanes partieron de como homenajes a determinados estereotipos vampíricos y a partir de ahí van creando un clan con personalidad propia. Otro clan, por ejemplo, es los Brujah. En el momento de que se crea el juego está reciente la película Jóvenes Ocultos, Lost Boys, que es una película 1991. Es 1987. No, pero el juego... Bueno, espérate, sí, es cierto. Es 87, pero creo que el juego es posterior. Sí, 1991, sí. La película Jóvenes Ocultos, que sale un grupo de jóvenes, una especie de tribu urbana, de pandilla callejera, así de chavales con estética rockera de los 80, que son vampiros. Entonces cogen la idea de este clan
y deciden crear un clan de vampiros que tienen esta apariencia normalmente de pandilleros, punks, de rebeldes, y además les crean una personalidad rebelde. Les convierten en una especie de vampiros anarquistas que crean un movimiento anarquista dentro de la sociedad vampírica que se rebela contra el poder de los antiguos, porque como he dicho antes, los vampiros cuanto más viejos, más poderosos. Entonces los líderes vampíricos son vampiros ancianos de 500 años y pico. Voy a hacer un matiz. Sí. Pude sobrevivir a la exposición del fuego en Nueva Orleans porque había vivido la sangre de Acacha. Luego, cuando tras la Reina de los Condenados, que él había absorbido infinidad de sangre de Acacha, en el Ladrón de Cuerpos, pues de la Reina de los Condenados, él sobrevive durante 3 días a la exposición del sol en el desierto, porque se quiere suicidar. Y claro, no se puede matar. No hay nada en el planeta que le pueda matar. Entonces decirle, bueno, me voy al desierto y me quemo. Entonces, claro, un vampiro que ya tenga varios miles de años, si Vampiro la Máscara sigue el esquema de Anne Rice, puede sobrevivir durante unos minutos a la luz del sol. Es que se inspira en el esquema, pero no lo sigue a rajatabla. Y dentro del juego es difícil que un vampiro aguante mucho bajo la luz del sol. Hay algunas reglas, hay poderes. Los poderes en el juego se llaman disciplinas. Hay una disciplina que se llama fortaleza, que permite al vampiro tener mayor resistencia. Pero incluso con fortaleza es muy difícil para un vampiro aguantar el sol. Lo máximo que puede salir es cuando es crepúsculo, que se está poniendo el sol, pues eso sería como mucho lo máximo en el mejor de los casos. Porque aquí son muy tradicionalistas en este juego. Son vampiros de hecho, cuando se habla de la anatomía vampírica, se dice que los vampiros son básicamente cadáveres. Son cadáveres que por una maldición andan y hablan y se mueven, pero, por ejemplo, la sangre no les circula por las venas en la versión de este juego, sino que la tienen dentro del cuerpo y la distribuyen cuando la necesitan por osmosis. Cuando, por ejemplo, vemos que en la película de Entrevista con el vampiro, Claudia le hace unas heridas en la cara al Stat con unas tijeras y enseguida le desaparece. Eso es que se concentra y manda la sangre a esas zonas y entonces las heridas curan. ¿Y cuando le corta el cuello a Claudia? Porque, Claudia le envenena con sangre infectada. Sí. Muérdago. Bueno, ahí lo cambian. La sangre muerta simplemente en este juego no alimenta a los vampiros, pero tampoco les hace nada. Hombre, es que lo de la sangre muerta no es que le matara, es la droga que había en la sangre lo que le jodió. También. O sea, y claro, también me sorprendió cuando le cortan el cuello, que empieza a desangrarse. ¿Eso hubiera bastado para matar a un vampiro? No, desangrarse no. Como mucho que caería en lo que se llama en el juego el letargo. El letargo, que es, pues eso, que el vampiro queda como dormido y puede estar así un tiempo X, puede estar igual cientos de años o puede estar unos minutos, depende, y luego se despierta. De hecho, esto es uno de los puntos que usaron White Wolf para argumentar el plagio, que en Underworld, en la película de Underworld, sale el concepto de los vampiros ancianos que duermen en ataúdes, en sarcófagos, y que se supone que tienen que despertar algún día. Sí, que no pueden estar los 3 despiertos. Tiene que en cada espacio de tiempo hay uno, y los otros 2 están en invernación. Hay un concepto similar en el juego que es la Gehenna, que es una especie de apocalipsis vampírico, que se supone que es una profecía vampírica que dice que los fundadores de los clanes, los antediluvianos, están en letargo, cada uno en un lugar desconocido. Y algún día despertarán y destruirán a todos los vampiros, salvo los que ellos hayan elegido. Que ese concepto es de Anne Rice puro y duro, ¿eh? O sea, un poco Anne Rice por lo que estoy viendo, el sistema de juego o el eje de juego
es un plagio encubierto de toda la estructura que creó Anne Rice, porque hay muchas similitudes, sobre todo las había al principio, pero es que el juego fue evolucionando con el tiempo y fue cambiando un poco. Pero sí que es cierto que la base de los vampiros del juego es básicamente Anne Rice, con unas cuantas modificaciones y añadidos y cosas sacadas de otros juegos. Porque, por ejemplo, en Anne Rice no existen los clanes y no existen los vampiros deformes como los Nosferatu. Tampoco existen las sectas que se crearon, que en el juego agrupan a los vampiros. Hablaba antes de cuando la Inquisición perseguía a los vampiros y los vampiros empezaron a reunirse para conspirar. Crearon una secta llamada la Camarilla. La Camarilla tiene el objetivo de proteger la mascarada. La mascarada es la ley. Hay una serie de mandatos en para los vampiros que son las tradiciones. Y la más importante es la mascarada, que se refiere al secreto. Ningún vampiro debe decir jamás a los seres humanos que existen los vampiros, ni revelarse como vampiro, ni dejar ninguna prueba al alcance de los humanos de que existen los vampiros. Entonces, la Camarilla es una alianza de clanes, varios clanes, que empiezan a manipular a los humanos entre bastidores, en plan conspiranoico, en plan gobierno oculto, con el objetivo de retirarlos de la superstición, de poco a poco desviarlos de las creencias para que no crean que existen los vampiros. Es una conspiración para borrar de la historia las huellas del vampirismo y que nadie sepa que los vampiros existen y que todo el mundo piense que son solo seres de leyenda. Así los vampiros se protegen. Hay una serie de castigos para los que violen la mascarada, lógicamente. Entonces, en las primeras ediciones del juego, los jugadores interpretaban a vampiros de esta secta. Pero en las ediciones posteriores, había otra secta, que era el Sabbath, que al principio eran como entre comillas, los malos del juego. El Sabbath eran vampiros que que se querían rebelar contra la Camarilla y que odiaban que les dieran órdenes, vaya. Es una secta como de vampiros rebeldes y de vampiros muy sanguinarios. O sea, la idea es que el jugador interprete a vampiros similares al Louis de Entrevista con el vampiro. O sea, el vampiro un poco atormentado y que no es malvado en realidad, que intenta hacer el menos daño posible, porque hay una puntuación en el juego que se llama humanidad. En la hoja de personaje tienes una puntuación de humanidad entre 0 y 10. 10 significa que tu vampiro es muy humano. Y 0, si llega a 0, sales del juego. Eres expulsado del juego porque significa que tu vampiro se ha convertido en una bestia y ya no puede razonar siquiera. Se ha convertido en un monstruo. Vas bajando de humanidad conforme vas haciendo actos malignos. El máster te va avisando. Si haces esto, tendrás que hacer una tirada de humanidad. Y si no la pasas, pierdes un punto de humanidad. Y si vas perdiendo puntos de humanidad, sí. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, no, que todo lo que has contado de la mascarada sí. Ya sale en el vampiro Lestat. Sí. Y lo podemos ver también en Blade de 1998. Pero en Blade ya empieza el plagio. Porque Blade es una adaptación de un cómic de la Marvel. Y si miras los cómics originales de Blade, de la Marvel, por lo menos los de esa época, los del 98 para atrás, Blade en sus cómics se enfrenta a vampiros tradicionales, de los de castillo, de los de capa negra, de los de ataúd. En cambio, como les llaman. Sí. En cambio, en la película vemos vampiros con traje y corbata que se reúnen, que hacen reuniones de negocio y que conspiran entre ellos y que tienen a la policía comprada. Y estos conceptos son demasiado similares a los que salen en Vampiro la Mascarada. El concepto de los criados, de los humanos criados que sirven a los vampiros, también sale en el juego. En el juego se les llama los ghoul.
que son seres humanos a los que se les da sangre vampírica y tienen algunos poderes vampíricos, pero pueden salir por el día y son sus guardianes, etcétera, etcétera. Y es un concepto demasiado similar también a los criados humanos que salen en Blade. Y también el concepto de Biblia de los vampiros. ¿Te acuerdas que en Blade salía el libro de Erebus? Sí, donde estudian la magra. Sí, sí. Pues un concepto que suena a plagio del libro de Enoch, porque este concepto de la Biblia de los vampiros no había salido mucho antes en la ficción, la verdad. Que de hecho la Biblia de vampiros debe ser el poco material original que desarrollaron ellos, porque el resto que me has comentado tú hasta el momento es todo de Anne Rice. Sí, pero lo llevan a otra dirección, o sea, crean toda una subcultura vampírica, jerarquías y clanes y demás, y estereotipos, y lo hace, y conforme se van creando suplementos y expansiones del juego, en cada expansión se añade además un dato de lo que se llama la metatrama del juego, porque la metatrama, que era una especie de culebrón, que estaba en constante actualización. Había una serie de personajes oficiales y esos personajes oficiales vivían aventuras. A veces esas aventuras se contaban en productos de merchandising del juego como novelas, por ejemplo, o cómics. Y también se mencionaba pues en algunos suplementos pues revelaciones o, por ejemplo, un avance de la metatrama que ocurrió hacia mediados de los 2000 cuando se cambió la edición del juego de la segunda a la tercera, fue que uno de los clanes que pertenecían a la camarilla salía de la camarilla, el clan Gangrel concretamente. Y incluso otro clan llamado Ravnos, en uno de los suplementos, fue exterminado. O sea, se contaba que de una manera misteriosa, sin que nadie sepa por qué, todos los Ravnos murieron. O sea, que había productos secundarios que eran a lo mejor más interesantes que el original. Bueno, complementaba. No podías acceder a ellos si no tenías el original, claro, porque si no, no tenías la base para entenderlo. Pero sí era un poco, en parte también tenía... Bueno, de hecho, la metatrama tenía un problema. Es que como había muchos escritores escribiendo estos libros, no siempre era coherente y había contradicciones. Y en el año 2000, creo que 2003, creo que fue, habían llegado tan hasta el cuello con la metatrama. Aquello era un guirigay de personajes, de situaciones que no se aclaraba a nadie. En un libro decían una cosa, en el otro decían otra. Había foros por internet de gente que se peleaba por lo que había pasado y lo que no había pasado y lo que dejaba de pasar y tal, y la naturaleza de tal vampiro, y que si este vampiro está controlado por este otro, y esto es una conspiración de los antiguos y de los antediluvianos y no sé qué, que dijeron, mira, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Vamos a acabar el mundo de tinieblas, porque el mundo de tinieblas era un universo de varios juegos. No estaba solo el vampiro, estaba también Hombre Lobo, el Apocalipsis, que era el juego de los hombres lobo. Estaba también Mago, la Ascensión, el juego de los magos, y varios juegos más. Y todos con su metatrama. Y aquello era un lío que no se entendía nada. Y dijeron, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Y crearon el nuevo mundo de tinieblas, que era nuevos juegos, nuevas versiones de cada juego, donde ya no habría metatrama y donde las cosas serían diferentes. Crearon en Vampiro el Requiem, que en principio era para sustituir la Mascarada, que ya era otra cosa diferente. Eran 5 clanes, en el anterior eran 13 clanes, aquí eran 5 clanes, era otro trasfondo, ya no estaba lo de Caín, ya los vampiros tienen un origen indefinido y lo crean todo un poco desde cero, porque aquello era un libro. O sea, alguna gente... No hay nada de cohesión, o sea, destruyen el universo y empiezan desde cero, o sea, no hay ninguna vinculación con lo anterior. Exacto, ninguna vinculación. O sea, un reinicio. Un reinicio, un retcon, un reboot. Lo que pasa es que hace pocos años se cumplió el 20º aniversario del juego Vampiro la Mascarada, el juego original. Entonces los de White Wolf decidieron sacar una edición especial de Vampiro la Mascarada llamada 20 aniversario,
que es un tochaco enorme, como una especie de homenaje y de recordar tiempos antiguos, y al principio dijeron, esto es solo nostalgia, no es que vayamos a volver ahora con la mascarada. Pero yo sabía muy bien, yo ya lo sospechaba, y al final ha pasado, que el juego se ha vendido tremendamente, y se lo han pensado mejor, y ahora van a sacar la 4ª edición del juego. Ya están sacando suplementos actualizados de la mascarada, y con el otro, con el Requiem y con el nuevo Mundo de Tinieblas, lo que han hecho ha sido convertirlo en otra cosa y cambiarle el nombre. Y ahora tienen dos ambientaciones, el Mundo de Tinieblas clásico y Crónicas de la Oscuridad, que es donde están el vampiro, el Requiem y Hombre Lobo, el Exilio, y los juegos que en su día sustituyeron al anterior Mundo de Tinieblas. ¿Lo he explicado bien? Porque es un poco lioso. Claro, o sea, yo conocía esos juegos porque a mediados de los 90 conocí un elemento al que llamamos habla, estaba trastornado, pero se pasaba más tiempo allí que aquí. Es decir, estaba más en esos mundos que en este. Ya. Y pasaba más tiempo en la mascarada, porque porque era un gran forofo del Ragnarok, bueno, ya empezaron a llegar las adaptaciones también del Lovecraft, pero antes de que, digamos, el mercado consumían Lovecraft, consumían Magic, consumían Vampiro la Mascarada, que de hecho yo llegaba a ver un juego de cartas de vampiro, no sé si tú lo has llegado a ver también. Sí. Pero en los 90, sí. No ahora. Es decir, que evidentemente han reciclado los juegos. Y me ha quedado muy claro porque yo esa parte de la historia no la sabía. O sea, no sabía que la mascarada era un bucle espacio-temporal y lo que vino después fue otra cosa. Y ahora resulta que han recuperado el universo original y están manteniendo otros 2 universos. Exacto. O sea, que no se pueden cruzar entre sí. No, pero en su momento se publicó una guía de adaptación porque claro, que el juego de la mascarada hubiera dejado de publicarse no impedía que los jugadores lo siguieran jugando. Y los jugadores muchas veces escriben sus propios suplementos no oficiales y sus propias ampliaciones no oficiales y crean sus propios clanes, sus propias líneas de sangre y demás. Entonces se publicó una guía de adaptación para adaptar cosas del Requiem para la mascarada y al revés. Y bueno, aunque no se pueden cruzar, lo que sí que es cierto es que a veces algunos jugadores trasladan cosas de uno a otro, según su criterio. Porque claro, una vez que compras el juego, es tuyo. Y lo puedes jugar como quieras. Y puedes cambiar las reglas que se te antoje. Y no va a estar ahí el creador del juego. No va a estar ahí Mark Reimhagen mirándote y diciendo, no, eso todo está bien. No, puedes hacerlo lo que quieras. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay mucho talibán suelto. Hay mucho purista y hay mucho talibán que dice, ¿qué estáis haciendo? Que así no se juega al vampiro. Bueno, pues así no jugarás tú. Pintado. Hombre, el jugador profesional, o sea, que ya tiene experiencia, solo coge las reglas, las normas, la estructura y perfila la partida como quiere. Exacto. No. Pero este juego, en parte, los detractores de este juego siempre han echado en cara que los jugadores de este juego tienden a ser muy puristas, muy estrictos, y esto es lo que ha provocado que algunos odien este universo. A pesar de que tiene, bueno, sí. Hombre, yo no lo odio, de hecho. No, yo tampoco. A nivel creativo me parece muy, muy bueno. Y además has visto cómo, con películas como Blade del 98, está totalmente influenciado. Y Blade, eso que es un personaje de la Marvel, tiene un universo propio. Sin embargo, absorbieron la idea. Y, por ejemplo, otra película de principios de era, ¿te acuerdas de una película de Carpenter que se llama Vampiros? Bueno, esta quizá no está tan influida por el juego, pero bueno, hay cosas que recuerdan, aunque puede ser más bien cosas de... lo que pasa es que yo a veces he leído cómics, por ejemplo, que yo veía claramente, pero esto... que me sacaban los clanes con otros nombres, pero eran el mismo concepto. Me sacaban cosas que dicen, pero esto está calcado. O sea, sí. Estoy pensando en un cómic que se llamaba Crimson, que yo creo que está algo sobrevalorado.
Es un cómic así pues un cómic americano, un comic book que va el protagonista es un vampiro, que es un chico, un adolescente que es convertido en vampiro contra su voluntad y vive aventuras en el mundo de los vampiros, y no solamente se enfrenta a otros vampiros, sino también a hombres lobo y a otras criaturas sobrenaturales. Recuerdo que en el primer número leí la introducción del autor que decía: he querido crear algo original, diferente, y luego empiezo a leer el cómic: original, diferente, tu puta madre, cabrón. Sí, el amigo del protagonista se nota que es un Malkavian. Estos se nota que son un grupo de Sabbath, de sectarios del Sabbath. En fin, que se notaba que copiaba muchas cosas, otras no, pero bueno, que se le veía. La copia es Buffy cazavampiros. Pero una película tiene hasta cierta honorabilidad. La serie de televisión, que no se parece en nada a la película, la serie de televisión reconoce a los vampiros con grupos y diferentes entidades como hombres lobos, zombies, que se entrejuntan. O sea, realmente sí. El personaje de la cazadora es discutible, pero lo que es la estructura de la ficción, si te das cuenta, es idéntica a la de vampiro. Es muy similar, es muy similar. Aunque bueno, los vampiros de Buffy son menos poderosos en general que los de la Mascarada. De hecho, en Vampiro la Mascarada sería un suicidio que un ser humano luchara cuerpo a cuerpo con un vampiro. La mayoría pueden destrozar a un ser humano de un solo golpe. A no ser que fuera un ser humano especial, que tuviera una fuerza especial. Por eso crearon luego más tarde... Es que fíjate que hay una retroinfluencia. Uno de los juegos que crearon en las últimas épocas del mundo de tinieblas clásico fue Cazador la Venganza, que era un juego protagonizado por imbuidos, es decir, seres humanos que habían sido elegidos por algún poder para luchar contra los vampiros. Anteriormente habían creado un libro que era una expansión del vampiro que se llamaba Cazadores Cazados, que era el libro dedicado a los cazavampiros, pero en ese libro se hablaba de cazavampiros normales, de seres humanos normales que decían cazar vampiros. En este otro juego nuevo, el jugador interpretaba a elegidos que habían sido imbuidos con poderes especiales, para que así estuviera un poco más... Esas son cazadoras. Son las cazadoras de Buffy cazavampiro. Sí, sí. Tienen esos poderes especiales para poder enfrentarse a esos monstruos, porque si no, es lo que tú dices, les destrozarían. Exacto. De hecho, ahora que hablamos de los cazavampiros, en el trasfondo del juego es interesante porque crean una sociedad de cazavampiros que es ni más ni menos que la Inquisición. O sea, en el trasfondo del juego, la Inquisición no desapareció en la Edad Media, sino que continuó secretamente como una sociedad secreta. En el juego se la llama la Sociedad de Leopoldo. Y son un grupo de sacerdotes cazadores de vampiros. Y hay incluso un libro entero dedicado a la Inquisición. Lo tengo por ahí. Si lo pudiera encontrar. ¿Ese libro es? ¿Lo ves? Sí, lo veo. Vamos, ¿lo ves? Sí, que pone que refleja la luz y no puedo leerlo bien. A ver, sí. Sí, la Inquisición. Sí. Les pintan más honorables de los que eran, porque esa gente mataba... Sí, ya, pero es que como es una sociedad actual y claro, este libro se creó para dar la opción a los jugadores de si en vez de un día quieren cambiar y no llevar vampiros, si quieren llevar humanos cazavampiros. Y claro, si vas a jugar humanos cazavampiros, para ti van a ser los buenos. Entonces, aunque sea en la historia que crean para la sociedad, aunque sea un grupo de origen siniestro, está adaptado a los tiempos. Entonces, dentro de la sociedad de Leopoldo hay toda clase de religiosos. Hay religiosos fanáticos e intolerantes, estilo Torquemada, y también hay religiosos compasivos. Incluso se propone un personaje en las páginas finales, un personaje que es un sacerdote que es homosexual e infectado por el VIH. Vaya, quieren coger a todo el margen de población. Sí.
El personaje está ahí como una... Además, incluso se da la posibilidad a los jugadores de practicar la teurgia, que es una magia sagrada, pero que está mal vista por la sociedad. Y los sacerdotes que la practican no están muy bien vistos por sus compañeros. ¿Por qué? Porque la iglesia está en contra de la magia, hijo mío. Y claro, y piensan, la teurgia no es más que hechicería diabólica disfrazada de cristianismo, porque la teurgia es una serie de invocaciones, viene el sistema del juego y es una serie de invocaciones que se utilizan, por ejemplo, para la adivinación o para la curación, cosas así, pero siempre invocando nombres cristianos. Los teurgos además dicen que en realidad la misa en el fondo no es otra cosa que teurgia. Y los tradicionales se enfadan. Estas cosas se hacen para dar conflictos, para dar pie a historias. Todos estos conflictos sirven para que el máster se inspire y cree historias y cree módulos y aventuras para los jugadores. De manera que los inquisidores no solamente tendrán conflictos con los vampiros, sino también tendrán conflictos unos con otros. Siempre hay conflictos. Si deciden los jugadores hacer vampiros de un clan concreto, aunque todos los jugadores sean del mismo clan, pueden tener conflictos entre ellos o con el mismo clan al que pertenecen. Interesante. Sí. O sea, que han cubierto todos los aspectos. Y los Cruya, si no recuerdo mal, Brulla, sí. Se remontaban al antiguo Cartago. Sí. Esto, en la historia que crearon, en la camarilla había en principio 7 clanes. El clan de los Ventrú es el clan que representa un poco el vampiro aristocrático clásico. Son vampiros así, muy chapados a la antigua, muy conservadores y muy del control, muy del poder. Son los líderes de la camarilla, los Ventrú. Entonces, entre los Ventrú y los Brulla hay una antigua rivalidad, porque antiguamente los Ventrú dominaron en secreto las instituciones del Imperio Romano. Y los Brulla, en Cartago, querían crear un mundo, una ciudad donde los vampiros fueran libres y no tuvieran que esconderse de los humanos. Entonces, esto a los Ventrú les daba como miedo, y manipularon entre bastidores a la sociedad romana para que destruyera Cartago. Entonces, desde entonces, los Brulla se la tienen jurada a los Ventrú. Destruisteis el sueño de Cartago. Pero en otros libros se explica que en realidad en Cartago, por muy dulce que lo quisieran pintar los Brulla, lo que había era una especie de dictadura vampírica. Los vampiros eran adorados como dioses sanguinarios y los seres humanos eran esclavos y se hacían sacrificios humanos y cosas muy chungas e incluso adoración al diablo. Y esto se explica para que el máster decida cuál es la verdad en su versión del universo de vampiro. O sea, al final no hay nada grabado en piedra, sino que cada máster reinterpreta el universo de vampiro a su manera. Y el máster puede incluso llegar a elegir, por ejemplo, que la historia de Caín, en su personal visión del mundo de tinieblas, no es cierta. Simplemente es una mentira de los antiguos. Los antiguos han mentido y han dicho que Caín fue el primer vampiro, pero era mentira. Esto es una posibilidad que puede tener y que algunos lo han hecho. Han cambiado la historia y en vez de Caín pues han inventado algo extraterrestre o otra cosa. O Lilith también se ha metido. Lilith, porque al final Lilith se metió. Al final Lilith, cuando ya el juego estaba muy avanzado, que ya era más conocido y ya había más suplementos y el universo estaba más expandido, publicaron el libro de Noth como suplemento para el juego, pero también publicaron una segunda Biblia vampírica que era las revelaciones de la Madre Oscura, que son las revelaciones de Lilith. Esto lo combinan haciendo que Caín sea un discípulo de Lilith. De manera que crea un debate, ¿quién es el primer vampiro, Caín o Lilith? O Lilith era otra cosa y simplemente enseñó a Caín a manejar sus poderes.
Esto también es para que cada máster lo reinterprete como quiera. Y nunca dejaron la respuesta, sino que fue Claro, ambiguo. claro, siempre dejándolo ambiguo, para que cada uno elija. Y también hay varios misterios dentro del juego. Por ejemplo, la secta de los Incon, que es una secta de vampiros milenarios. Se supone que cuando el vampiro en este juego pasa de los 1000 años, debido a que lleva tantísimo tiempo paseándose por la Tierra, le entra como una especie como de depresión, como si estuviera cansado de todo. Y unos cuantos vampiros milenarios se juntan y forman el Incon, que es una secta misteriosa de la que no se sabe casi nada. En los libros siempre se menciona alguna cosa, pero nunca demasiado. Y cuando la línea de juego llegó a su final, en el año 2003, que fue cuando dieron carpetazo al Vampiro la Mascarada por primera vez, en un libro, uno de los últimos libros que publicaron, que era el libro del narrador, había una serie de... lo que se llama un FAQ, preguntas y respuestas, al principio del libro, en el que se preguntaba preguntas que habían hecho los fans, que mandaban por correos a la editorial, y una pregunta era: ¿y el íncubo al final qué era? Y la única respuesta que daban era: si algunas cosas no las hemos contado, es porque quizá era mejor no contarlas. Y tomar por saco. Me parece una forma de escurrir el bulto, ¿eh? Sí, a mí también. A mí también. No sabemos qué decir, pues venga, el íncubo es lo que te dé a ti la gana. Hay gente hay gente que, claro, el juego es tuyo y puedes hacer lo que quieras, y hay gente que se le va la olla y inventa explicaciones ridículas. Pues yo qué sé, que el íncubo en realidad son los grises de Expediente X, cosas así, va a hacer mezclas absurdas. Porque hay un clan, absurdas. Hay un clan de vampiros, hay un clan que se llaman los Malkavian, que son un clan de vampiros que son todos diferentes. Lo único que tienen en común es que están todos locos. Todos están chalados, todos tienen algún trastorno. Cuando tú creas tu personaje, si decides ser un Malkavian, tienes que elegir un trastorno mental de la lista que hay en el juego. Hay una lista de trastornos, tienes que elegir uno, y ese será el trastorno de tu personaje, que puede ser esquizofrenia o paranoia o lo que sea. Porque los vampiros Malkavian están todos locos. Entonces, estos vampiros tienen una tradición de gastar bromas. Y esas bromas pueden ser cualquier cosa, porque como los Malkavian son impredecibles, puede ser una broma inocente o puede ser una broma terrorífica. Entonces, en el libro del clan Malkavian, creo que se dice, se editaron libros para cada clan, contando la historia del clan y todo, y las costumbres y todo. En el libro del clan Malkavian se dice que la yihad, los Malkavian creen solemnemente que la yihad es una broma creada por su fundador. Que el fundador del clan Malkavian montó una broma, y que la guerra santa de los vampiros, que lleva generaciones librándose, en realidad es una broma que montó él. Y se da como una posibilidad surrealista. Si alguien quiere hacer una variante del humor. Sí, claro. Bien. Entonces, en 2003, por motivos obvios de que se les va la olla, bueno, se les fue la mano con la creación de extensión, cierran la mascarada. Una cosa, en la partida de vampiro tú podías enfrentarte a los clanes licántropos y a los clanes de magos. Sí, ¿o cada uno por su lado? sí. A ver, la idea original era que cada uno fuera por su lado, pero al final estos juegos compartían un universo y se cruzaban y hacían crossovers. Y era relativamente frecuente que aparecieran órdenes de magos. Lo que pasa es que como son juegos diferentes, puedes sacarlos, en principio tienes licencia, entre comillas, para sacarlos diferentes. O sea, puedes sacar la orden de magos tal que salía en el juego, pero a lo mejor no es igual que como era en ese juego. A lo mejor es una versión cambiada que haces tú, o puedes sacarla igual que en el juego. Pero en fin, que los cruces y los crossovers eran bastante frecuentes también. Sí, en principio te puedes contar de hecho, los vampiros y los hombres lobos son eternos rivales. Sí, te decía por el tema de Underworld, que lleva por 4 películas y están preparando la 5ª. Y a ahí ver sí. si por fin vuelve.
Y claro, ahí ves perfectamente la enemistad entre licántropos y vampiros. Pero ahora tú me Esto, estás diciendo que son sistemas. esto sobre todo estuvo influido por un suplemento que sacaron para Hombre Lobo que se llama Bajo una luna ensangrentada, que es un suplemento de historias que ocurre en Chicago y que es una guerra entre vampiros y hombres lobo. Y suelen vampiros de la mascarada y las tribus de hombre lobo, porque en hombre lobo no son clanes, son tribus. Las tribus aparecen ahí enfrentándose en el escenario del Chicago contemporáneo, y sale también la idea de el híbrido entre hombre lobo y vampiro, que también utilizaría Underworld, aunque el híbrido que se pinta en este suplemento es un poco diferente. Lo llaman abominación y en realidad, más que tener superpoderes, tiene desventajas. Es una especie de paria porque al final no lo quieren ni los vampiros ni los hombres lobo. Sí, pero en la película es superior. A ser Claro, porque lo cogen todo por el lado, lo que llaman en rol Munchkin. El Munchkin es cuando los jugadores que quieren hacerse personajes superpoderosos y que tengan todos los poderes y todas las habilidades y tal, y muchas veces se pasa del equilibrio del juego por el forro y el máster tiene que controlarlos porque si no acaparan toda la partida. Son los jugadores que juegan a rol un poco como si jugaran un videojuego. Por lo que pasa es que como el rol tiene supone una identificación con tu personaje superior aún de la del videojuego, pues ahí proyectan sus fantasías de poder. Y les encanta hacerse el típico vampiro chulo ahí con coleta y con una katana y cara de malo y voy a matarlos a todos. Pues. O sea que el suplemento original en el que se basan para crear Underworld no era perfecto. Quiero decir, el personaje de la abominación, que es el nombre correcto, sí, no es perfecta. O sea, no, es una especie de horror. De hecho, para crearlo es muy difícil crearlo porque se dice que cuando un vampiro intenta convertir a un hombre lobo, un porcentaje muy elevado de veces el hombre lobo muere. Si con suerte sobrevive, puede que se convierta en este ser. Pero este ser está condenado a vivir una vida de soledad, de paria. Tiene ventajas, por supuesto, tiene poderes, pero también pierde poderes, porque al convertirse en vampiro deja de tener acceso a los dones de la luna, una cosa que se menciona en el juego del hombre lobo, que es un poco complicada la de contar. Curiosamente, mencionar que en el juego de vampiro, tanto en las reglas básicas como en las ampliaciones que se han hecho, se ha dado una gran posibilidad de crear vampiros de diferentes tipos y son bastante ortodoxos en lo que se ve, con lo que se ve en las películas y tal, y con las reglas del vampiro puedes crear casi cualquier tipo de vampiro que hayas visto en películas o en cómics. En cambio, cuando hicieron Hombre Lobo, los hombres lobo que mostraban eran muy diferentes a los de las películas y muy diferentes a los de las leyendas. Y si quieres tú hacerte un hombre lobo que se parezca, yo que sé, a Larry Talbot o a Valdemar Daninsky, es muy difícil. Es muy difícil porque los hombres lobo fueron replanteados, así como con los vampiros fueron muy ortodoxos, con los hombres lobo se tomaron muchísimas licencias. Son casi totalmente nuevos. Son, por ejemplo, la principal diferencia es que en este juego el hombre lobo no se hace, nace. O naces hombre lobo o no naces. Por ejemplo, esa es una de las diferencias más radicales. O sea, que no existe el virus de la licantropía. No se mueve el lobo de tres formas. No. ¿Cómo se come eso? Quiero decir, ¿cómo se plantea eso? Porque es un esquema totalmente diferente al que conocemos. Exacto. Vamos a ver, es que se ve que los diseñadores del juego pensaron que si volvían otra vez al esquema de el monstruo interior y tal, que se repetían los temas de vampiro, y pensaron que tenían que ofrecer algo nuevo, algo diferente. Así, como en el caso de los hombres lobo no hay tanto estereotipo, así como en los vampiros tenemos el estereotipo clásico, el estereotipo de Anne Rice, el estereotipo aquel, los hombres lobo no tienen tanta variedad. Decidieron replantearlo todo y inspirarse sobre todo en el chamanismo antiguo.
Entonces crean una raza de hombres lobo que son chamanes, que se comunican con los espíritus y que son guardianes de la tierra. Y estos hombres lobo se reproducen o bien con humanos o bien con lobos. Si se reproduce con un humano, saldrá un hombre que se podrá convertir en lobo. Y si se reproducen con un lobo, saldrá un lobo que se podrá, un lobo hombre, como la canción de la Unión. Sí, sí. Entonces ese niño es entregado a una familia humana que lo cuida hasta que llega a su primer cambio, normalmente en la adolescencia, que es cuando te salen los pelos. Y entonces es cuando vienen los hombres lobo y se lo llevan a su guarida, porque ellos viven en los bosques aislados de la sociedad y ahí les enseñan su cultura y tal. Y son unos hombres lobo como muy diferentes, muy originales también, es verdad. Y muy románticos porque tienen un trasfondo muy ecologista. No son tan monstruosos como los vampiros. Los vampiros enseguida pierden humanidad y tal. Pero los hombres lobo también pueden irse de la olla, también tienen puntos de rabia, que es otra cosa diferente. Les puede poseer el animal y perder el control. Exacto. No, pero me ha sorprendido porque, fíjate, igual que el vampiro, la parte vampírica del juego es la más conocida y a pesar de que Beba de Enrage está estereotipada, por lo que te has dicho, los vampiros pijos, aristócratas y luego los engendros, pero la parte del hombre lobo es totalmente nueva. Y han ido a la base, al naturismo, al chamanismo, y esa parte no la conocía yo. O sea, cuando tienes una piedra y le das a alguien que seguro que ha jugado a vampiro, pero tiene una piedra y a ver cuántos han jugado a hombre lobo. Bueno, la mayoría de los que han jugado a vampiro conocen por lo menos algo de hombre lobo. Bueno, yo te recomiendo que leas alguno de estos manuales, aunque no vayas a jugarlos nunca, porque ya solo por las historias que cuentan ya vale la pena. Hombre, a ver, a ti te ha sido muy útil a nivel de, o sea, el contexto creativo, no de juego, sino el contenido creativo del juego. Es brutal. Sí, totalmente. Bueno, hay toda una serie de creadores, de escritores y tal, son muchas manos las que se mueven ahí. Vale. Entonces, en la actualidad, pero claro, en 2003 tenemos el cierre. Sí. Reinician con un nuevo universo que ya solo son 6 familias de poder, bueno, 6 clanes, 6 tipos de vampiros, y la mascarada existe. Y en la actualidad tenemos los 3 tipos de universo que existen y que supuestamente no se pueden mezclar, pero bueno, como tú bien has dicho, se han creado manuales de adaptabilidad. ¿Se sigue produciendo? Es decir, ¿el juego está activo? Sí. El juego durante un tiempo pasó a la editorial Onyx Path, pero parece la White Wolf, que parecía extinta, de repente ha vuelto a resurgir y va a crear la 4ª edición del juego de Vampiro. Actualmente, después del 20 aniversario, del Vampiro 20 aniversario, se creó el Companion de 20 aniversario, que era un suplemento con más información y más reglas, y se empezaron a salir remakes de antiguos suplementos, por ejemplo, Cazadores Cazados 2, que es la reactualización del antiguo manual de cazadores de vampiros. Y se van creando suplementos. Y en España, el Vampiro 20 aniversario fue editado a través de un crowdfunding. Un crowdfunding que hizo un grupo de jugadores semiprofesionales y tal, que se llamaban La Biblioteca Oscura, que montaron esta, no sé si llamarla editorial más o menos, o que crearon, pues, no sé si por Berkami o por algún servicio de estos, un crowdfunding de mecenas, de un sistema de mecenazgo para ir cogiendo, para ir consiguiendo todo el dinero suficiente, y en colaboración con la editorial No Solo Rol, pues editaron el Tochaco, que también lo tengo aquí. A ver, no sé si atreverme a sacarlo porque es... A ver, un momento. Ay. Tapa dura, ¿no? 500 y pico páginas tiene el puñetero tocho. A ver, enséñalo.
Qué guay, me acuerdo de esa edición. Sí, fue muy buena. A todo color, porque las anteriores eran en blanco y negro, esto está a todo color, con unas ilustraciones. El aspecto gráfico del juego, las ilustraciones de los manuales también ha sido siempre muy cuidado. La mayoría de manuales del juego tenían unas ilustraciones de gran calidad y portadas hechas por ilustradores de cierto prestigio, como John Bolton, como Tim Brasten. Sí, un Y, grafismo brutal. sí. Y bueno, en Estados Unidos ya se han publicado más suplementos. Esos suplementos a España van llegando con cuentagotas, porque van haciendo lo que pueden, porque, bueno, pues, de que estamos en crisis y tal, y el mercado del rol Sí, tampoco. pero una cosa, antes de la crisis, ¿cómo, antes de que nuestra civilización se fuera al garete, Sí, la situación de vampiro cuál era? pues viento en popa. O sea, que se consumía. Se consumía mucho y era la época en la que la factoría estaba en la cresta de la ola sacando. Era la época en la que estaba reciente la tercera edición del juego, que había hecho una serie de cambios. Se podían jugar vampiros del Sabbath, que no llevan humanidad, y en vez de la humanidad se crearon una cosa que se llama las sendas de la iluminación. Esto es muy interesante. Las sendas de la iluminación eran sistemas porque claro, el planteamiento original del juego era que tú llevas un vampiro bueno, pero si vas a llevar a un vampiro del Sabbath, que son violentos y sanguinarios, no puedes usar el sistema de humanidad, porque entonces pierdes humanidad a mansalva. Pues en vez de eso crean las sendas de la iluminación, que son códigos de conducta que sustituyen a la humanidad. Y son otras éticas alternativas, morales alternativas. Entonces, hay diferentes sendas y el jugador elige cuál quiere para su personaje. Y con esa senda es el mismo sistema de humanidad, una puntuación de 10 a 1, y conforme sigas la ética de la senda vas aumentando puntuación de senda y conforme la contradigas vas disminuyendo. Y cada senda es un código distinto. Entonces, por ejemplo, hay la senda del acuerdo honorable, que es que los vampiros se tratan entre ellos como caballeros, como iguales, y que los seres humanos son inferiores, pero merecen un respeto. La senda de la catarsis, que son vampiros que se basan en la idea de la maldad y que el vampiro es el mal y se entregan a las pasiones desenfrenadas y tal. Y otras sendas, la senda de la bestia, por ejemplo, la senda del salvaje, del corazón salvaje, que son vampiros que odian la civilización y que creen que el vampiro es un cazador, que tiene instintos de cazador y que hay que dejar esos instintos y cultivarlos y eso. Muy Y, interesante. sí, sí. No, dime, termina y te pregunto. Y en esos años, pues el vampiro estaba, pues, por lo menos en España, pues sí, estaba, y en Estados Unidos más aún, y en otros países, era era la estrella de los juegos de rol, en realidad. No, pero ¿cuándo vino el declive? ¿En el 2007 o el 2009? ¿Cuándo pasó? Ay, no, perdona, que sí, me he equivocado, me he pasado de listo. Me he pasado de listo, no. En realidad, la situación que estoy describiendo no es la del 2007-2009. La situación que describía era la de principios de 2000. He tenido Un Naxus, porque hace 20 años. sí, el Alzheimer no perdona. Bueno, exagerado, exagerado. Bueno, pero en esos años, pues no, el declive había empezado un poco antes cuando cambiaron. Cuando cambiaron, cerraron la antigua línea y abrieron la nueva, con el nuevo universo, 2003, 2004 o así. Eh, y, y, y claro, y a algunos jugadores no les gustaba el nuevo. El nuevo se fue abriendo paso un poco a poco. Al principio todo el mundo dijo, hostia, ahora nos lo han cambiado todo. Pero luego empezaron a haber jugadores que les gustaba más lo nuevo, porque lo nuevo, el antiguo juego
quería ser demasiado épico. Se creaban unas tramas para las partidas, unas tramas conspiranoicas rebuscadas, muy épicas también, con muchas luchas, con mucho, bueno, como las películas de Underworld un poco. Y el juego nuevo favorecía tramas más intimistas, más como la idea original de Vampiro la Mascarada, que era jugar a explorar cómo siente un vampiro y cómo es ser un vampiro y tal. Pues un poco volvían a ese origen. Pero dejó un poco de ser el rey que era antes. Vale. Vale, pero se seguía consumiendo. O sea, Sí. el trabajo existía y llegaba. Pero claro, te recuerdo que en 2007, a partir de 2007, empezó a notarse la recesión. Y en 2009, el 1 de enero de 2009, por fin reconocieron que estábamos en la crisis. Sí. Entonces, claro, yo supongo que los consumidores lo notarían, pero ¿quién editaba? Es decir, ¿cuál fue la situación? ¿Dejaron de editar de repente y cerraron? No, seguían editando, pero menos. Simplemente bajando el ritmo. A lo mejor en vez de suplemento cada mes, pues uno cada X meses. Y bueno, y tratando de ir por otros mercados, tipo juegos de mesa que no sean de rol, o las novelas también. Vamos, sobreviviendo, como todos. No dejaron de editar, no se dejó de editar nunca. Pasaron, bueno, lo que he dicho antes, la otra editorial, la Onyx Path, pues se encargó también, le pasaron a Onyx Path los derechos del mundo de tinieblas, el nuevo mundo de tinieblas. Y la Onyx Path empezó a sacar suplementos y tal. Y también le pasaron a otra editorial derechos de las versiones en vivo, porque existe el rol en vivo, que es como el rol de mesa, pero se parece al teatro improvisado. El jugador se disfraza de su personaje y actúa como él y tal. Sí, sería como un juego online, pero en la realidad. Sí. Entonces, a otra editorial le traspasaron los derechos del rol en vivo y bueno, no sé, durante un tiempo oí decir que White Wolf ya era prácticamente extinta, que ya no existía, pero hace unos meses que me he enterado pues que sí, que han vuelto, que de hecho han contratado a una española para su equipo, una chica española que estaba en la biblioteca oscura que se llama Down de Vir, que era que fue una de las que se encargó del crowdfunding de la edición en español del Vampiro 20 aniversario, el tocho que te enseñaba antes. Y que, por cierto, fue modelo para una de las ilustraciones. A ver si lo encuentro. Hostia, cómo mola. Esa parte no la sabía yo, que había sido modelo de... Sí. Para uno de los clanes, concretamente el clan Tremere, que es el clan de los vampiros hechiceros. Plan de vampiros brujos que gobiernan asuntos ocultistas y que son muy secretistas y misteriosos. A ver, parece que es que no esto es el 21. No sé, bueno, cuando no la busques es cuando la encontrarás. Sí, seguramente. En fin, es una pena porque sale muy guapa, es muy guapa, es una chica muy guapa y sale bastante impresionante en la ilustración. Sale ahí con una especie de capa púrpura. Bueno, en fin. Ahora aquí está. A ver. ¿Se ve? Pues muy bien, tío, una pasada. Sí. Enséñalo. Enséñalo más, que... A ver, ¿se ve bien, más o menos? Pues esta chica es española, gallega, para más señas. Se llama Dauna de Vir y actualmente forma parte del equipo de White Wolf. Vaya, muy interesante. Bueno, nos queda poco para terminar.
Y me gustaría acabar con la situación actual del juego. Porque a partir de que en el 2009 se fue a todo al garete, literalmente, y nadie se fue al garete y nadie tiró de la cadena, lo cual tiene crimen. ¿Cómo está la situación de Vampiro en la actualidad? ¿Cómo sobrevive? ¿Quién lo edita? ¿Cómo se puede conseguir? Bueno, pues en España, en tiendas de rol, también se puede comprar en formato digital en la página de No Solo Roll, es el que edita en España, porque No Solo Roll al final ha comprado la biblioteca oscura y ahora ya son juntos, ya son una sola cosa única. Y la página de No Solo Rolls pues se puede comprar digitalmente o se puede comprar también en físico, te lo mandan y todo. Y ahí tienen el catálogo de productos relacionados con este juego. Y bueno, y se supone que lo próximo que van a editar es el 20 aniversario de Vampiro Edad Oscura. Vampiro Edad Oscura era una versión de Vampiro la Mascarada ambientada en la Edad Media. Que no he hablado nada de Edad Oscura, y Edad Oscura influyó también mucho en el cambio de tono del juego. Era los clanes y todo eso, pero la ambientación es medieval y explica cómo estaban los clanes en la Edad Media, cómo funcionaban, cómo conspiraban contra la iglesia y todo eso. Y bueno, creo que Vampiro a la Edad Media, que es bastante interesante, yo le podría echar un ojo, es un mundo en sí, no tiene nada que envidiar a la Tiene actual. su propia ambientación y es igual de compleja o más. Muy bien. ¿Y de los productos derivados, quieres añadir algo más del Vampiro actual? ¿O te pregunto, ¿quieres decir algo del Vampiro actual o puedo preguntarte otra cosa? No, de momento creo que más o menos lo hemos dicho. Los productos derivados, pues se crearon una saga de novelas, una saga de novelas, la primera se llamaba, creo que El legado de la sangre o algo así, y luego se crearon una serie de novelas, una por cada clan, las novelas de clan. También hay cómics, pero no han sido editados en España, y también lleva mucho tiempo hablándose de una película. Que no sea lo que sigo, sí, bueno, una película que sea ya oficial. De hecho, lo que sigo es una serie de televisión, esto no lo he dicho, una serie de televisión de 8 episodios que se llamaba Kindred de Embracer y que en nuestro país se tituló Secta de Sangre. Sí, cierto, me acuerdo, muy buena, bueno, muy buena, entre comillas, que tú veías la captura y molaba, luego a lo mejor la serie Z de dentro podía no gustarte. Bueno, hay que decir que debido a que rodar de noche es caro, se inventaron que estos vampiros podían salir de día si estaban bien alimentados. A partir de ahí, la fidelidad al juego, como tú comprenderás, pues hombre, salen algunos clanes reflejados de aquella manera. Ver a los Blue Jay con traje y corbata, más mafiosos que rebeldes, no sé. Pero bueno, la serie dentro de lo que cabe no estaba tan mal, porque no es nada fácil adaptar todo este universo en plan acción real. Hombre, se ha hecho en el pasado. Fíjate que todo el mundo iba a decir que Warcraft iba a ser una cagada y cuando vi la película me dije, joder, les ha costado, Dios y ayuda, y con pocos medios han conseguido hacer un guión coherente. O sea, no es que sea una obra maestra, porque no sé si has visto Warcraft. No la he visto aún. Pues te sorprenderá, porque yo no daba un duro por ella y salí contento. O sea, a nivel de coherencia de guión. O sea, porque cuando tú ves una película, aunque sea ficción, tiene que ser coherente. Lógico. Y consecuente. Lógico. Claro, tú ves la Liga de los Caballeros Extraordinarios y ni es coherente ni consecuente. Es horrible. Pero tú ves, por ejemplo, Blade 28 y dices, sí, es coherente, consecuente. O por ponerte un ejemplo de películas que las llevan descargadas, Dungeons and Dragons. Bueno, sí. Qué mala es esa película. Como para olvidar. Sí, para olvidar. Pero ni es coherente ni es consecuente. Estás hablando de elfos, estás hablando de dragones, pero es que dentro de esa ficción tienen que ser coherente y consecuente. Entonces yo espero que si consiguen hacer la película sea coherente y consecuente. Por ponerte un ejemplo,
de otro juego. Assassin's Creed, sabes que se va a estrenar una película, ¿no? No, no lo sabía, no me había enterado. Pues sí, se va a estrenar. Y por lo poquito que se ha podido ver en el tráiler, es bastante coherente con respecto a la temática del videojuego, que no sé si conocerás el juego de Assassin's Creed. No he jugado, pero más o menos sé que va de eso, de sociedades de asesinos en tiempos pretéritos. Algunos se ambientan en la Roma medieval y tal, y sale por ahí Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci al que no debes acercarte mucho porque te coge y te hace cosas. Creo que van a exagerar un poco el personaje de Leonardo, sería más pasible. No creo que fuera acosando por ahí, por las calles. Bueno, a darle vidilla lo pusieron, supongo. Bien. Y bueno, ¿y para ti qué ha significado, aparte, porque vampiro, te lo encontraste un día por casualidad? Es decir, ¿para ti qué ha significado y cómo lo encontraste? ¿O te encontró él? Bueno, ya te lo he dicho que leí sobre él en entrevistas de rol y ha significado, pues, una especie de reconcepción de los vampiros. O sea, coger una serie de conceptos que ya había antes, pero reunirlos y reinterpretarlos y renovarlos. Plantearme también lo que es lo que tú decías antes, la coherencia. Las historias de fantasía tienen que tener una coherencia, tienen que tener unas normas por mucha fantasía que tengan. Y en este juego pues se creaba se mostraba unos vampiros que seguían unas normas y eran coherentes siempre con esas normas. Pues y temas como la fisiología vampírica, cómo son los vampiros, cosas que nunca te habías preguntado, pero que son interesantes y eso hace que, por ejemplo, cuando quieras escribir una historia de vampiros te lo preguntes antes. ¿Cómo van a ser los vampiros de mi universo? ¿Qué reglas van a tener? ¿Van a poder salir por el día? ¿Van a huir de los símbolos religiosos? ¿La cruz funciona en determinadas formas, quizá? Todo eso pues que fomenta la creatividad y también una exploración un poco del mal, del lado oscuro, porque en realidad el juego es una metáfora, eso era en su origen por lo menos. Mark Renhagen era un señor que le gustaba hacer metáforas con los juegos. Y en el caso de Vampiro era una metáfora acerca de los instintos del ser humano, los instintos malvados, que en realidad los vampiros siempre han sido metáfora de eso. Pero en este juego lo eran más y al final del reglamento, del libro de reglas de la segunda edición, había una última página donde Mark Renhagen te invitaba a reflexionar sobre el mensaje del juego, que era algo así como que aprendas a controlar tu naturaleza. Que aprendas a dirigir tus instintos, que no seas una bestia, que no caigas en la bestia. La bestia en el juego es los instintos vampíricos que le hacen descender de humanidad. Esa era la filosofía al principio del juego, luego más tarde lo de las sendas de la iluminación y tal, pero con las sendas de la iluminación aparecen formas de explorar diferentes formas de maldad. Las sendas de la iluminación se crearon para ilustrar lo inhumanos que pueden ser los vampiros, lo diferentes que pueden ser de nosotros, que pueden tener éticas que nos puedan resultar totalmente alienígenas. No te digo, sobre todo si son seres de milenios. Claro, entonces esos vampiros malvados que vemos a veces en las películas antiguas, sobre todo, que parecen tan inhumanos, quizás son los que están siguiendo una senda de la iluminación. Y a veces no se sabe por qué hacen esto o lo otro, y a lo mejor lo hacen porque están siguiendo su senda. Yo te quiero contar que yo conocía a Vampiro, pero nunca jugué al juego de rol. Vi el libro, de hecho conocía gente que lo había jugado. Y a principios, mediados de la primera década de era, no sé si sería el 2005, no sería el 2005 aún, sería 2003. Llega a mis manos, por lo medio de un conocido, Vampiro la Máscara Redemption, un videojuego. Sí, un videojuego.
Esto no lo he dicho antes, es decir, se crearon un par de videojuegos. Pero que este videojuego, por lo que tú me has contado, no tiene nada que enviciar. No. Porque todo eso te lo cuenta. Y es una pasada, porque yo me quedé enganchado. Y te cuenta toda esa historia que hemos estado revisando aquí. O sea, que el videojuego ya por sí era bueno y está el peligro que dices tú de perder la humanidad. O sea, el videojuego no sé si lo has jugado, pero es buenísimo. Te lo recomiendo. Bueno, no lo he podido jugar porque tengo un PC algo frágil que cuesta, que si le metes demasiado ya se bloquea, pero he visto vídeos, tutoriales en internet y es un resumen muy bueno de la esencia del juego. Y luego hay otro juego que también es muy bueno, que es Bloodlines, Vampiro Bloodlines, que este ya es más cercano a lo que sería una partida normal del juego. El jugador puede coger un clan y hacerse un vampiro de ese clan y seguir una serie de tramas, de intriga y tal. Muy interesante. No, de hecho, a fin de cuentas, el vampirismo es un reflejo de lo bueno y lo malo del ser humano. Exacto. Y bueno, creo que no nos hemos dejado nada en el tintero, ¿verdad? Ahora mismo diría que no, pero seguro que luego cuando me acuerde pienso, hostia, podría haber hablado de aquello. Es que es un tema muy inagotable bastante. Ya. Hombre, es que no tiene fin. El videojuego ya no tenía fin. Había misiones que ni aparecían en el catálogo. Bueno, tenemos que finalizar. Muchas gracias, David, por haber compartido con nosotros este saber milenario, porque créeme, a mí me has aportado información nueva, ¿eh? Sí. Bueno, mejor. No, pero sobre todo con el sistema del hombre lobo, que me ha sorprendido cómo replantearon. Y nada, tenemos que despedir el programa. Muchas gracias. Y a todos ustedes, espero que esto les haya gustado, les haya aportado algo y les espero en el siguiente programa. Muchas gracias. Adiós.